«Para, viejo, este lugar no es para ti». La voz resonante de un guardia de seguridad llamado Zack Ryan rompió el silencio diurno. Dio 2 amplios pasos hacia adelante y bloqueó el paso de un anciano negro que caminaba lenta pero decididamente hacia la entrada de un concesionario de automóviles de élite. El anciano permaneció inmóvil, apoyado en su bastón, que se había vuelto pesado con la edad. Llevaba una chaqueta vaquera desgastada y una sencilla camiseta gris debajo. Una gorra de béisbol desgastada ocultaba modestamente su cabello gris. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, hablaban de las duras condiciones que había soportado, pero su mirada transmitía una calma y una confianza difícil de explicar teniendo en cuenta la arrogancia de la gente que le rodeaba. Zack se rió entre dientes, miró la ropa del anciano y luego resopló ruidosamente. «Oye», dijo con evidente burla, «¿quién te invitó aquí? No parece ser temporada de descuentos benéficos. Aquí hay coches brillantes y caros, no juguetes para los pobres. ¿Tienes idea de cuánto cuestan?» Anoche todo aquí estaba cerrado por alarma y esta mañana ya se ha reunido un grupo de potenciales compradores. Entre ellos se encuentran representantes del empresariado urbano y algunos VIP a quienes les gusta hacer una aparición ruidosa en un lugar así. El concesionario de automóviles de élite era famoso por los negocios multimillonarios que allí se cerraban. Normalmente había 2 o 3 guardias de servicio cerca de la entrada central, pero fue Zack quien tuvo la suerte de notar primero al extraño. «Escucha, viejo», continuó sin el menor atisbo de cortesía, «quizás sería mejor que vayas a caminar a otro lugar. No estamos bromeando. Hay coches en el estacionamiento que cuestan $500,000 o más. Dudo que tu billetera pueda soportar siquiera un juego de neumáticos». El anciano escuchó en silencio. Sus labios no se movieron, como si absorbiera cada insulto, pero no mostró indignación con un solo gesto. Obviamente a Zack no le gustó esto. Miró a su invitado con aún más desprecio. Los pómulos altos del guardia y la dura línea de sus labios enfatizaban su confianza ilimitada en que ante él había simplemente otro transeúnte frívolo que había cometido un error al ingresar en ese territorio. «Bien», exclamó Zack de golpe, «¿qué haces ahí parado? Vamos, vete y recuerda, aquí no dejamos entrar a gente cualquiera. Esto no es un refugio ni un almacén». Uno de los gerentes, llamado Blake Milton, apareció cerca, miró atentamente al anciano y luego lanzó una mirada burlona a Zack. «¿Es tu trabajo ahuyentar a los vagabundos? Ten cuidado de no exagerar, Zack». La multitud ya empieza a congregarse en la entrada. En media hora tenemos desfile de nuevos modelos. No quiero que nadie te filme echando groseramente a ese pobre viejo, dijo Blake, esbozando una sonrisa forzada. «Ni hablar», resopló Zack. «Es mejor así que leer en los sitios de noticias que algún vagabundo dañó el interior del coche. Mis superiores me lo dirán si dejo pasar esto». «Oh, vamos», Blake le restó importancia con un gesto. «Está llegando una multitud de hombres de negocios. Estamos esperando a los periodistas. Hoy es un día importante. Quiero mostrar un servicio ejemplar, no un circo. Pero bueno, simplemente descúbrelo. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». El gerente se dirigió lentamente hacia el grupo de otros empleados que ya estaban haciendo fila en la entrada, preparándose para repartir folletos y volantes publicitarios. Lo percibieron como un incidente desagradable. Varias personas se echaron a reír al verlo. Las 2 gerentes femeninas, Emily y Sarah, rápidamente se susurraron entre sí. «Mira cómo está vestido», dijo Emily. «Su gorra de béisbol es tan vieja que el logo se ha desgastado». «Sí», confirmó Sarah, «y una chaqueta vaquera. ¿La viste? En algunos lugares está casi roto. No creo que una persona así pueda permitirse comprar nada aquí. Debe haberse perdido. Quizás está pidiendo limosna». Emily se rió. «Simplemente se confundió», soltó Sarah. «Aquí no vienen mendigos». El anciano escuchó este susurro en silencio. Sus ojos parecían mirar a través de todas esas sonrisas sin detenerse en ellas ni un segundo. Zack se alejó de la entrada e hizo una señal desagradable con la mano. «Vamos, viejo, ¿has oído lo que dice la gente? Será mejor que te vayas antes de que llegue la policía. Nadie quiere un escándalo». Había varios todoterrenos de lujo aparcados cerca. De uno de ellos surgió un hombre bien vestido.
aparentemente un abogado o consultor financiero. Miró a su alrededor con interés. Vio al anciano y luego perezosamente se volvió hacia su teléfono, como si estuviera decidiendo si debía intervenir. Al final simplemente se encogió de hombros y siguió adelante. El anciano todavía no pronunció ninguna palabra. Se apoyó ligeramente en su bastón como para comprobar si el apoyo era lo suficientemente fuerte y continuó caminando hacia la puerta de cristal. Zack le bloqueó el paso. «Mira, ya te lo dije, este no es el lugar para ti. ¿Vas a entrar? Sí, tenemos un sistema de pases y definitivamente no estás en la lista». Desde el fondo del salón apareció otro gerente, Jackson Collins, un empleado joven y ambicioso que ahora estaba vestido de gala, con un traje azul oscuro que le sentaba perfectamente y gemelos dorados. Al ver al anciano, levantó las cejas sorprendido y se volvió hacia Zack. ¿Qué clase de espectáculo es este? No queremos asustar a los clientes, Zack. Vamos, decídete rápido, si no vendrán los periodistas y hoy tenemos una presentación de la nueva línea. Por favor, asegúrese de que este caballero no se convierta en una monstruosidad. No estamos en un refugio. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, espetó Zack. Tienes que llevártelo personalmente de la mano. Si no quiere hablar, ya ves, trato de explicarle la situación. Pero parecía haberse puesto como objetivo abrirse paso hasta el interior. El anciano volvió su mirada hacia Jack Collins, pero todavía no dijo una palabra. Su espalda estaba recta a pesar del cabello gris y los signos de la edad. Sus manos callosas agarraron su bastón suavemente, pero no de manera amenazante, solo con un gesto de calma. «Sí, claro», continuó Jack. «¿Qué abuelo más testarudo?» Al notar el brillo de una costosa pieza de joyería en la mano de uno de los empleados, el anciano miró brevemente el lujoso reloj, pero inmediatamente volvió a mirar a Zack. Zack se enderezó y echó una rápida mirada a los alrededores. La gente realmente empezó a aparecer. Algunas personas observaban la escena con interés y susurraban. Alguien gritó desde un lado: «Zack, ¿está todo bien? ¿Necesitar ayuda?» «Ah, sí, puedo manejarlo», gritó intentando terminar con la desagradable situación lo más rápido posible. «Viejo, nuestros hombres vendrán ahora y te sacarán de aquí. En serio, mejor déjenlo en buenos términos». En algún lugar afuera se escuchó el sonido de un motor y un modelo deportivo blanco como la nieve entró al estacionamiento haciendo girar las cabezas de casi todos. El anciano no pareció inmutarse. Solo levantó la cabeza cuando el conductor del nuevo coche cerró ruidosamente la puerta y se precipitó al interior del vehículo, pero se detuvo al ver la multitud cerca de la entrada. El nombre del conductor era Ben Thomas. Trabajó en el sector inmobiliario y estuvo involucrado en grandes proyectos de inversión. Ben miró con curiosidad a Zack, al anciano, a la multitud de empleados y preguntó desconcertado: «Oye, ¿qué pasa aquí? Me prometieron una presentación, pero aquí hubo una especie de espectáculo». «Nada de eso», dijo el gerente Blake agitando la mano mientras se acercaba. «Solo un invitado, no invitado». «¿Dónde está Adrián?» «Parecía que iba a mostrarme un par de ejemplares», añadió Ben. «Quería comprarle algo a mi hijo. Adrián está ocupado en la oficina», dijo Blake. «Ahora tengo que ocuparme de este... visitante. Espere un poco, por favor». «Sí, ya estoy esperando», dijo Ben mirando al anciano con interés. ¿De verdad está intentando comprar algo o simplemente tomó el camino equivocado? A juzgar por su apariencia, es poco probable que compre algo, sonrió Blake. «Mira tú mismo su ropa». Ben suspiró y se encogió de hombros. «Parece que aquí se está gestando un escándalo. Será mejor que decidas rápido. La prensa llegará pronto». El anciano dio un paso hacia adelante como si quisiera esquivar a Zack. Se paró frente a él nuevamente y le tendió la mano. «No te atrevas. Dije que no puedes. ¿Tienes una invitación?» «Supongo que no». La respuesta fue el silencio. «Maldita sea, abuelo, ¿puedes hablar? ¿O quieres que te saque por la nuca?» Silencio. El anciano esperó con calma y su resistencia solo irritó aún más a Zack. «Chicos», gritó Zack a los otros dos guardias que estaban en la puerta. «¡Ayúdeme!». Los guardias no tenían prisa. Últimamente había habido muchas quejas de los huéspedes sobre el comportamiento excesivamente agresivo del servicio de seguridad.
y no querían verse envueltos en conflictos dudosos, especialmente en medio de una multitud de periodistas. «Ciertamente podemos apoyarte, Zack», dijo uno de ellos, Derek Riley. «Pero ¿estás seguro de que el abuelo es una amenaza? Mira, apenas puede moverse. Es terco», sisió Zack. «No puedo dejarlo entrar». Derek miró al anciano y vio que parecía tranquilo, sin ninguna intención hostil. Se encogió de hombros. «Quizás debería entrar y echar un vistazo. Todavía tenemos muchos empleados dentro. Él no hará nada». «Me estás tomando el pelo». Zack explotó. «Conoces las reglas. ¿Ves cómo es? La clientela se asustará con solo ver a semejante personaje». «Está bien». Derek extendió las manos y se quedó donde estaba, claramente sin prisa por participar. Ya se habían reunido varios curiosos, entre ellos tanto empleados como clientes potenciales. Discutieron quién era ese extraño anciano y por qué permanecía obstinadamente en silencio. Muchos pensaron que se había perdido o decidió participar en algún tipo de broma. Mientras tanto, Zack dio otro medio paso más hacia el anciano y en voz baja, casi silbando, dijo: «Si no os vais pacíficamente, os sacarán de aquí a la fuerza. ¿Comprendido?». La única respuesta fue un ligero movimiento de cabeza. El anciano pareció mirar a través de Zack y luego volvió su mirada hacia la puerta de cristal, detrás de la cual ya se asomaban las siluetas de otros visitantes. «¿Qué demonios?», exclamó Zack. «¿No entiendes dónde estás? Esta es una sala de exposición de lujo, Williams & James Cars. ¿Crees que regalan coches?». El anciano no se movió ni un centímetro. «Oh, Dios mío», murmuró uno de los managers, Jackson Collins. «¿Por qué no se va?». «Tal vez sea sordo», sugirió alguien desde atrás. «O tiene demencia», añadió otro. En algún lugar hubo risas. Varias personas señalaron directamente la gorra de béisbol y la ropa gastada del anciano, como si fuera algo terriblemente divertido. Uno de los gerentes, llamado Brandon, dijo en voz alta: «Viejo, ¿no se supone que ahora deberías estar en una casa de empeños? ¿Por qué estás aquí?». «Parece que está buscando un trabajo a tiempo parcial. Tal vez tengamos un taller de neumáticos», respondió alguien entre la multitud. La sonrisa sucia de Zack delataba su completo desdén. «¿Escuchó? Nadie quiere un viejo pobre aquí. Será mejor que dejes tu orgullo a un lado y te vayas». El anciano no reaccionó en absoluto. Solo apretó un poco más el mango de su bastón, pero no dio ni un paso atrás. «¿Qué idiota es?», dijo Zack enojado. «Ahora llamaré a la policía. Te llevarán a la comisaría donde están todos los vagabundos que impiden a la gente normal hacer negocios». El gerente Blake escuchó estas palabras, pero no intervino. Creía que el guardia de seguridad estaba haciendo todo correctamente. Lo principal es eliminar del interior los elementos no deseados antes de comenzar la parte oficial. Pronto alguien llamó al administrador jefe por el intercomunicador y él envió a un par de empleados más al área de recepción. «Hola», le dijo uno de los nuevos empleados, Mark Lawson, al anciano. «Pareces estar perdido. Necesitamos proporcionarnos tus datos. Podemos ayudarte a contactar con los servicios sociales». Zack se rió. «¿Servicios sociales? ¿En serio? ¿Quizás podrías llevarle algo de café y galletas?». Mark suspiró. «Zack, no seamos groseros. Si una persona es realmente mayor y necesita ayuda, sería posible». «¿Y ayuda?». Zack miró a Mark con disgusto. «Eres un santo. Ya estamos a punto de abrir y este tipo va a arruinarlo todo. Mira, los periodistas ya están dando vueltas en la entrada. Filmarán una historia y todos comenzarán a quejarse de que al salón entran cualquiera». El anciano permanecía como una estatua en el centro de la atención de todos. Una brisa pasajera levantó ligeramente el ala de su gorra de béisbol, revelando un rostro severo y arrugado. Pero no había ni una sombra de miedo en esas arrugas. «Esto tiene que terminar», dijo Zack entre dientes. «Última advertencia, abuelo, piérdase». Ningún sonido en respuesta. «Maldita sea», maldijo Zack y tomó la radio que llevaba en el cinturón, listo para pedir refuerzos. «Bueno, entonces por las malas». Aún no había terminado la frase cuando de repente un hombre con traje apareció desde las profundidades del salón. Se trataba de Adrian Marshall, uno de los altos directivos.
a quien los clientes esperaban con impaciencia hoy. Adrián se acercó al grupo de personas con una sonrisa, pero cuando vio al anciano y la escena tensa, la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Y qué está pasando aquí?, frunció el ceño, evaluando rápidamente la situación. ¿Por qué hay una pelea en la entrada? Bueno, el abuelo es terco, empezó Zack mirando fijamente al anciano. Quise despedirlo, pero él simplemente se quedó allí parado y no se quería ir. Adrián, sin esperar una explicación, se volvió hacia el anciano y le lanzó una mirada aguda, pero el anciano no miró a Adrián a los ojos. Él continuó permaneciendo en silencio. Escuche, comenzó Adrián ahora en un tono más educado que el del guardia. Lamentamos mucho que no tenga a dónde ir, pero tenemos un evento importante hoy. Si accidentalmente golpea la puerta equivocada, podemos ayudarle a llamar un taxi. De repente se detuvo al notar un movimiento apenas perceptible por parte del anciano. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta vaquera. Zack se tensó. «Hola, manos, ¿qué tienes ahí?». Dio un paso hacia adelante, como si se dispusiera a agarrar algo de su cinturón. Pero el anciano solo sacó un paquete de papeles doblados y sin decir palabra los extendió en dirección a Adrián. «¿Qué es esto?». Adrián tomó con cuidado los documentos y comenzó a desplegarlos. Zack observó cada detalle atentamente, pensando que era otro truco. Varios empleados se acercaron y miraron por encima del hombro de Adrián para ver qué tipo de papeles había allí. En los rostros de la gente se veía una mezcla de curiosidad y desconfianza. Adrián miró los documentos y de repente se quedó congelado. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, mientras su mirada saltaba de una página a otra. El anciano permaneció en silencio. «¿Qué pasa, Adrián?». El gerente Blake se mostró cauteloso a medida que se acercaba. «¿Qué tipo de papeles?». En lugar de responder, Adrián palideció. Su mano tembló mientras miró nuevamente al anciano. «Señor», comenzó, pero se detuvo como si no pudiera creer lo que veía. Yo no... Pasó frenéticamente las páginas siguientes. Contenían detalles de la propiedad de las acciones, documentos de propiedad de la marca y varios certificados internos que confirmaban la autoridad de la persona que poseía los papeles. Un par de firmas, sellos, todo esto era más que serio. Zack, al ver que Adrian estaba claramente preocupado, frunció el ceño. «¿Qué está escrito allí? ¿Por qué reaccionas así?». «Zack», dijo Adrian en voz baja. «Por favor, cállate». Volvió a mirar al anciano y preguntó en voz mucho más baja. «Usted, señor, lo siento, no esperábamos». «No pensamos», alguien entre la multitud susurró con impaciencia. «¿Y entonces qué pasa?». «¿Qué demonios?», gritó Blake. «Que alguien me explique». Adrián tragó saliva con fuerza y finalmente dijo: «Señor Harold Lawson». Algunos de los gerentes miraron a Adrian con cara de sorpresa al oír el nombre, pero uno de ellos, Jackson Collins, recordó de repente haber oído algo parecido en las noticias corporativas. El nombre había estado circulando en los niveles más altos de la gestión asociados a acciones de compras a largo plazo. «¿Qué dijiste?», Jack preguntó de nuevo. «Harold Lawson. ¿Es este realmente el indicado?». «Sí», susurró Adrián. «Ese mismo». Ahora el silencio cayó sobre todos los que estaban presentes en esta escena, incluso los nuevos clientes que se quedaban un poco al margen y no entendían la esencia. De repente tuvieron la sensación de que aquí estaba sucediendo algo increíblemente importante. El anciano permaneció en silencio. Él simplemente miró a Adrian y luego volvió su mirada hacia todo el grupo de empleados, incluido Zack, cuyos rostros estaban congelados en incomprensión mezclada con creciente horror. Adrián tragó saliva y con mano temblorosa le devolvió los documentos al anciano. «Señor Lawson», dijo casi en un susurro, para no llamar la atención innecesariamente. «Perdónanos, nosotros no sabíamos que vendrías hoy». «¿Qué demonios?». Blake explotó, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «¿El señor Lawson es el dueño?». «Sí», asintió Adrián, y el miedo era visible en sus ojos. «Él tiene las principales acciones. Es uno de los key holders de la marca, si quieres saberlo». Hubo un silencio sepulcral. Todos miraron al anciano de la gastada chaqueta vaquera y la gorra de béisbol como si de repente hubiera aparecido frente a ellos
el presidente de una corporación. Zack palideció y retrocedió. «Esto es algún tipo de error», murmuró. «No puede ser que esto…» No terminó. Los ojos de Zack se movieron en busca de apoyo, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Todos ya entendieron que el error fue mucho más grave. Insultaron no solo a una persona mayor, sino al propio dueño de la marca, el anciano, que finalmente se dio cuenta de que los documentos habían sido entendidos correctamente. Bajó la mano con los papeles. Se hizo un silencio a nuestro alrededor, en el que parecía como si todas las palabras cáusticas y arrogantes pronunciadas anteriormente estuvieran a punto de estallar. Adrián se volvió rápidamente hacia la multitud. «Todos dispersos, sigue trabajando. La prensa llegará en 10 minutos. Por favor, dejen pasar al señor Lawson. Señor Lawson», añadió, volviéndose hacia el anciano. «Permítame». Pero el anciano ya estaba de pie junto a la puerta y miraba directamente a Zack. No sabía dónde esconderse de la vergüenza. Dio un paso al costado, miró hacia abajo y luego bajó la cabeza por completo, obviamente dándose cuenta de que podría perder su trabajo debido a ese descuido. La multitud de gerentes se apartó y dejó salir al anciano al pasillo principal. Ya nadie se atrevía siquiera a respirar en su dirección, y mucho menos a someterlo a burlas adicionales. Llegó el momento en que todos realmente se dieron cuenta de que tendrían que responder por su mala educación. El anciano dio otro paso mesurado. Sus viejas botas crujían suavemente y cada sonido resonaba en el completo silencio. Algunos empleados miraron hacia otro lado furtivamente, mientras otros permanecieron con los ojos pegados a su figura. Los que hacía un minuto se reían, ahora se sentían culpables. Adrián, intentando de alguna manera suavizar la situación, se acercó a él. «Permítame, señor Lawson, ¿quiere que le muestre los modelos actualizados?» La respuesta fue el mismo silencio. El anciano continuó caminando hacia adelante. No miró a su alrededor, como si no le molestara el lujo del salón ni las caras de asombro de quienes lo rodeaban. Así terminó la primera etapa del conflicto, donde la arrogancia chocó con la dignidad silenciosa, y ninguno de los presentes supo encontrar las palabras adecuadas para suavizar la situación. Todo se derrumbó en un instante. Su arrogancia y confianza en sí mismos se convirtieron en un colapso total. Los segundos parecieron horas mientras el señor Harold Lawson, propietario de la marca y accionista clave de Williams & James Cars, continuaba caminando tranquilamente hacia el coche. Los gerentes y guardias de seguridad permanecieron de pie en la entrada, tratando de comprender ¿qué futuro les esperaba después de tan terrible broma? Adrián, aunque era un alto directivo, ahora no podía sentirse seguro. Se acercó a Blake y le dijo con una voz apenas audible: ¿entendiste quién era? Blake meneó la cabeza confundido. No estaría de más que avisara su visita con antelación. ¿Quién hubiera pensado que llegaría así, con ropa vieja? Bueno, es su derecho vestirse como quiera, espetó Adrián. No tenemos instrucciones para controlar la apariencia del dueño de la marca. Blake miró hacia otro lado. Sí, está claro, pero ¿qué hacer ahora? La prensa llegará pronto y nosotros nos quedamos aquí. Adrian miró hacia atrás y vio que el señor Lawson ya estaba pasando por el mostrador de recepción, donde estaban varios otros empleados. Lo miraron con los ojos muy abiertos, tropezando con sus saludos previamente ensayados. Nadie pudo pronunciar el tradicional «Bienvenido a Williams & James Cars». «Blake, reúne a todos los gerentes», ordenó Adrian en voz baja. «Necesitamos urgentemente averiguar cómo solucionar la situación antes de que esta historia salga a la luz». «¿Cómo?», preguntó Blake hoscamente. «Parece un poco tarde. Si el señor Lawson quisiera, podría despedir a la mitad del personal en un abrir y cerrar de ojos». «Aún no sabemos qué quiere», admitió Adrián. «Intentaré arreglarlo todo». Rápidamente alcanzó al señor Lawson, quien se había detenido en uno de los autos brillantes, un sedán nuevo destinado a la gran presentación. El coche brillaba bajo los rayos de luz del día, reflejando todo lo que lo rodeaba como un espejo. «Señor Lawson», dijo Adrián con cuidado, intentando mantener el respeto, «permítame aclarar la situación. Entiendo que usted fue tratado de manera inaceptable. Pido disculpas por todos nosotros, pero no lo tomes como excusa. Simplemente no esperábamos que llegaras hoy».
El anciano giró la cabeza, miró brevemente a Adrián, pero nuevamente no dijo una palabra. Su rostro permaneció impasible. Pasó la mano suavemente sobre el capó del coche. Parecía evaluar el estado de la pintura, pero quizá tras ese gesto se escondía algo más: el recuerdo de largos años de trabajo, esfuerzo y decisiones difíciles. Adrián tragó saliva nuevamente, tratando de averiguar cómo continuar. Nosotros, dudó. Luego intentó cambiar a un tono más formal. Últimamente han surgido rumores en la prensa sobre un cambio en la dirección. Es muy posible que quisieras comprobar cómo van las cosas aquí. Y, obviamente, fallamos la prueba de la actitud humana. El señor Lawson volvió a tocar los documentos que tenía en las manos y luego volvió lentamente su mirada hacia el personal ya reunido. Sintiendo esa mirada, todavía no se atrevieron a moverse de su lugar. Intimidados y asustados, no sabían qué seguiría: una reprimenda, un escándalo, el despido. Entonces, el jefe del departamento regional de ventas, cuyo nombre era Howard Felton, salió de su oficina. Este hombre era mayor que muchos de los gerentes, más cerca de los 50, pero él tampoco sabía cómo tratar con el señor Lawson. Felton intentó parecer menos confundido que los demás, pero aún se podía sentir la tensión en él. Adrian llamó en voz baja: ¿Es realmente el señor Harold Lawson? Sí, asintió Adrián, y tengo miedo de que él sea extremadamente infeliz. Bueno, por supuesto. Felton miró rápidamente a Zack. ¿Y quién permitió este desorden en la entrada? Zack, el guardia de seguridad, respondió Adrián, pero recibió ayuda de los gerentes, que se rieron del anciano, creyendo sinceramente que era un vagabundo o un hombre pobre. Felton maldijo en voz baja, apretando los puños. Dios mío, esto es un desastre. Mientras tanto, cada vez más personas en la sala comenzaron a notar que algo estaba sucediendo en el salón. Los clientes e invitados que acudieron a la presentación intentaron comprender por qué los empleados estaban apiñados en un grupo compacto, que hablaban en voz baja y por qué nadie los saludaba con sonrisas y copas de champán. Varias personas intentaron acercarse a los gerentes, pero estos los rechazaron nerviosamente y les pidieron que esperaran. El anciano no tenía prisa. Caminó lentamente a lo largo del sedán, observando los detalles. A veces tocaba la superficie con la palma de la mano. A veces levantaba ligeramente las cejas, como si estuviera notando los pros y los contras. Cada movimiento que hacía era tranquilo, sin rastro de irritación, pero fue este silencio lo que más asustó al personal. Si hubiera estallado en reproches airados, al menos habría dado una oportunidad para una disculpa inmediata y para intentar mejorar. Y el silencio significaba que todos estaban en el limbo y no entendían qué pasaría después. Adrián, al darse cuenta de que esto no podía continuar por más tiempo, decidió tomar medidas. «Señor Lawson», dijo en voz baja, acercándose, «¿puedo ofrecerle un refresco o agua? Quizás le resulte más conveniente ver todos los modelos en un entorno más privado. ¿Puedo mostrarte nuestra sala VIP?» El anciano levantó ligeramente la cabeza, pero continuó en silencio. «Por favor, entiéndeme», continuó Adrián. «Lamento sinceramente que hayas encontrado falta de respeto aquí. Le aseguro que esto no refleja nuestros valores corporativos. Haremos todo lo posible para corregir la situación». Con estas palabras, abrió la puerta del sedán, indicándole al anciano que podía mirar dentro, pero él solo echó un vistazo brevemente como para comprobar la calidad del acabado y volvió a cerrar la puerta. Luego dio unos pasos y se dirigió hacia otro coche que estaba aparcado un poco más lejos. «Solo está mirando sus propios coches», pensó Adrián. Al fin y al cabo, es su derecho. Es uno de los accionistas clave. Si quiere, puede vender todas las acciones mañana o reorganizar la junta directiva. Finalmente llegaron Blake y un grupo de directivos. Intentaron mantener la distancia, pero aún así estuvieron a unos pocos pasos. Se podían escuchar fragmentos de frases. «¿Crees que nos despedirán a todos?» «No estoy seguro. Quizás solo Zack, pero tendremos algunos también». Nunca hubiera creído que el dueño vendría con ese aspecto. «Sí, he oído que ha recorrido un largo camino en el negocio automovilístico, pero ¿por qué hoy y sin previo aviso?»
Hubo una pausa tensa cuando el señor Lawson se detuvo de repente y se giró para mirar al grupo. No había malicia en su mirada. Más bien, había allí un profundo sentimiento de decepción. Lentamente, mirando directamente a los ojos de los directivos, dejó caer los papeles en su bolsillo y guardó su bastón, apoyándose en él con una sola mano. Blake dio un paso adelante, claramente a punto de decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Finalmente dijo: «Señor Lawson, le pido disculpas nuevamente por todo lo sucedido. Esto es absolutamente inaceptable. Valoramos su contribución a la empresa y nos gustaría compensarlo. Es decir, nos gustaría brindarle la hospitalidad que usted merece». La respuesta fue el silencio. «Verás, tenemos una gran presentación hoy», continuó Blake. «Habrá gente famosa y la prensa aquí. Nos gustaría que usted asistiera como invitado de honor». Quizás dieron una palabra de despedida o simplemente estuvieron allí. Su opinión es invaluable para nosotros. El anciano inclinó la cabeza ligeramente y luego volvió su mirada hacia Zack, que estaba de pie cerca. El guardia miró al suelo, claramente sin atreverse siquiera a mirar en su dirección. Zack apretó los puños como si se preparara para recibir un castigo, pero no sabía de qué tipo. «Tal vez», susurró Zack, intentando sonar al menos un poco decente, «¿podrías dejarme llevarte al área VIP?» Yo no quise ofenderte, yo solo». Se mordió el labio, dándose cuenta de que cualquier excusa era inútil. Todos lo escucharon humillar al anciano, haciendo comentarios racistas y discriminatorios. Mientras tanto, en el salón se observó a un grupo de reporteros que ya habían ingresado instalando cámaras y micrófonos. Uno de los periodistas, llamado Mark Singleton, observó con curiosidad lo que ocurría y preguntó a uno de los empleados: «Dime, ¿pasó algo aquí? ¿Por qué está todo el mundo tan tenso?» No, todo está bien», respondió rápidamente Emily, una de las encargadas, ocultando su emoción tras una sonrisa rutinaria. «Solo algunos problemas organizativos menores. Comenzaremos la presentación pronto». «Ya veo», asintió Mark. «Nos dijeron que se esperaba algún anuncio importante por parte de la dirección. Me pregunto si habrá una cara oficial de la empresa». Emily miró hacia el señor Lawson y luego rápidamente miró hacia otro lado. «Puede que tengamos una sorpresa guardada. Verás todo. Por favor, espere en el área de registro por ahora». Los periodistas se instalaron en un rincón de la sala para instalar sus equipos. El personal del salón susurraba febrilmente, planeando quién explicaría la situación y cómo si el señor Lawson decidía hacerlo público. Mientras tanto, el anciano continuó caminando lentamente alrededor de los coches. Se trata de un modelo coupé que es famoso por sus características de competición. Tocó el ala y pasó los dedos por la elegante línea del cuerpo. Fue como si se encontrara con un viejo amigo al que había ayudado a crear. Nadie se atrevió a distraerlo. Finalmente se giró y se dirigió a la escalera central que conducía a una pequeña sala administrativa en el segundo piso, donde habitualmente se firmaban grandes contratos. Al ver esto, Adrián dijo en voz baja: «Parece que sabe a dónde va». «Quizás necesite algo en la oficina», sugirió Blake. «Es muy probable», respondió Adrián hoscamente, «pero no tengo idea de lo que tiene en mente». Los gerentes querían seguirlo, pero el señor Lawson les hizo un gesto con la mano para que se quedaran donde estaban. Continuó subiendo las escaleras, dejando a todos abajo en completa confusión. ¿Y ahora qué? «Adrián, tenemos una salida oficial en 15 minutos», preguntó Blake en voz baja. «Haz todo como lo planeaste», respondió Adrián con decisión, aunque le temblaban las rodillas por dentro. «Que nadie sospeche de un escándalo. Intentemos comportarnos como siempre». Quizás al señor Lawson le gustaría simplemente supervisar la presentación en persona, o se irá del todo si decide que no merecemos su tiempo. «¿Y si en medio de todo sale y le cuenta todo a los periodistas?», sugirió horrorizado uno de los empleados. «Entonces hemos terminado», dijo Adrián brevemente. Todos entendieron que esta confusión podría convertirse en un desastre. Lo que estaba en juego no solo era la reputación de los directivos individuales, sino también la imagen del salón en su conjunto. Zack enterró su cara entre sus manos, susurrando: «Tonto. ¿Qué tonto soy? ¿No debería haberme comportado así?» «Sí», dijo Blake con frialdad.
Ese no es lugar para ti. Tuyo pronto volverá para atormentarnos a todos. Yo no lo sabía. Zack intentó objetar. ¿Cómo puedes saber que es el dueño si parece un simple anciano? Solo porque no parezca rico no es motivo para insultarlo, intervino una de las empleadas, Sara. Pero todos somos culpables, ¿no solo tú? Sí, asintió Blake. Todos rieron y todos asintieron. Nos comportamos como snobs sin corazón. Se hizo un silencio doloroso en el que todos recordaron las palabras que le habían dicho al anciano, y todos estaban avergonzados. Mientras estaban así, Emily corrió hacia ellos con otro problema. Escuche, los periodistas preguntan por qué no hay respuesta de la dirección en la presentación. Están esperando al funcionario de la empresa. ¿A quién poner delante de las cámaras? Adrián, ¿estás listo? Tendré que hacerlo, suspiró Adrián. Te guste o no, tienes que hacer tu trabajo. Se revisó la corbata, se pasó la mano por el pelo, tratando de verse más presentable, y avanzó hacia la multitud de periodistas. Caballeros, comenzó con una sonrisa forzada. Bienvenidos a la sala de exposición de Williams & James Cars. Nos alegra que hayas venido a la presentación de nuestra nueva línea de coches. Estamos seguros que nuestros modelos te gustarán. Los periodistas, incluido Mark Singleton, se animaron. Dime, ¿qué nuevos productos presentarás hoy? Se esperan grandes novedades relacionadas con cambios en la gestión. La empresa tuvo éxito financiero en el último trimestre. ¿Están planeando expandirse? Adrián comenzó a responder con cuidado. Sí, presentaremos varios modelos nuevos en el segmento de los coupés deportivos y SUV. En cuanto a la reorganización, todavía no hay declaraciones oficiales. En términos de indicadores financieros, estamos avanzando y planeamos expandir nuestra red de distribuidores en otros estados. Pero daré más detalles concretos un poco más tarde, cuando nos reunamos todos aquí en este mostrador. Los periodistas por el momento estaban satisfechos, pero estaba claro que querían más. Adrian sabía que si el señor Lawson aparecía y decidía decir incluso una palabra frente a las cámaras, todos sabrían que algo inusual estaba sucediendo. ¿Sí, señor Marshall?, preguntó Mark Singleton. Dígame, ¿estamos observando algún movimiento inusual entre el personal en este momento? ¿Con qué está relacionado esto? Estamos todos ocupados preparándonos, mintió Adrián. Pero en unos minutos empezará el espectáculo. Lo veréis todo. Ya veo, asintió Mark sin creerlo del todo, pero sin querer perderse el momento. Esperaremos. Enfocó la cámara hacia el personal que corría de un lado a otro, comprobando que todo estuviera listo. Emily y Sara consultaron la lista de invitados VIP para ver quién más vendría. Blake intentó comunicarse con la oficina central para averiguar si alguien de la gerencia sabía sobre la visita del señor Lawson. Medio minuto antes de que comenzara la presentación, el señor Lawson salió de su oficina en el segundo piso. Se agarró ligeramente de la barandilla mientras bajaba las escaleras, pero su rostro permaneció igual de tranquilo. Nadie podía leer en él ni ira ni simpatía, solo una dignidad silenciosa, congelada en rasgos severos. Adrián, al verlo, se tensó por dentro. ¿Qué dirá?, pensó. ¿Nos atacará delante de los periodistas o se quedará callado? Pero el señor Lawson no tenía prisa en coger los micrófonos y las cámaras. Se hizo a un lado, pasando a los empleados que estaban firmes para dejarlo pasar. Nadie dijo una palabra, aunque dentro todos ardían de vergüenza. Con un movimiento ligeramente brusco de la mano, el anciano dejó a un lado su bastón y continuó caminando hacia la zona de entrada, de donde previamente habían intentado echarlo. Parecía que estaba a punto de abandonar el salón. Toda la multitud de directivos y guardias de seguridad lo siguió, sin atreverse a acercarse, pero tampoco capaces de permanecer en el lugar. Adrián rápidamente le dijo a los periodistas: «Lo siento, tenemos un pequeño problema interno, vuelvo enseguida», y casi corrió tras el señor Lawson. Al llegar a la entrada, el anciano se detuvo un momento cerca de la puerta transparente y luego se dio la vuelta. Miró a todo el personal del salón alineado detrás de él, a los clientes y empleados abarrotados. Esta pausa duró solo unos segundos, pero a todos les pareció una eternidad. La mirada del anciano era tranquila, pero carecía de toda sonrisa. Levantó ligeramente la mano con los documentos como para recordárselos y exhaló silenciosamente.
Y entonces alguien escuchó su voz tranquila por primera vez. Me voy. Solo 3 palabras dichas con claridad, sin rastro de agresión. Pero para el personal de Williams and James Cars sonó como una sentencia de muerte. Adrián se adelantó. Señor Lawson, por favor, no se vaya. Debemos... El anciano levantó la palma de la mano, dejando claro que no quería oír persuasión. En ese momento, un gerente se le acercó e intentó entregarle una tarjeta de presentación, pero el señor Lawson no reaccionó de ninguna manera. Él simplemente puso su mano en el pomo de la puerta. Zack, que estaba cerca, se giró para abrirle la puerta al anciano, pero lo hizo él mismo, demostrando que no necesitaba ayuda. Se oían susurros desesperados entre la multitud. Él se va. ¿Qué pasará ahora? Este es el final. ¿Y si le cuenta todo a los periodistas? ¿O escribir a la oficina central? Estamos condenados. El anciano cruzó el umbral y detrás de él, a un par de pasos de distancia, se movía Adrián, intentando de alguna manera contenerlo. Pero aún no había ninguna señal en el rostro del señor Lawson de que fuera a cambiar de opinión. Por favor, espere, intentó Adrián nuevamente. Podemos discutirlo. Estamos listos para corregir la situación. El anciano se giró para mirarlo, y por un momento Adrián vio un destello de determinación en sus ojos. Quedó claro sin palabras. Ninguna persuasión serviría de nada. Entiendo que este no es lugar para discusiones, susurró Adrián, pero tú eres el dueño. No nos corresponde a nosotros decidir, sino a ti. Dinos qué quieres y lo haremos todo. Sin embargo, el señor Lawson se limitó a sacudir la cabeza ligeramente, indicando que no tenía sentido seguir hablando. Guardó los documentos en su bolsillo, inclinó su bastón y caminó por la acera, lentamente, con confianza, tal como llegó. Y detrás de ellos, los enormes escaparates del concesionario de automóviles reflejaban la escena. Los empleados intercambiaban miradas, los directivos parecían confundidos, los guardias de seguridad no sabían a dónde ir. Un minuto después, un grupo de periodistas se reunió nuevamente en el salón, exigiendo noticias, pero no les dijeron nada nuevo. Por unos momentos pareció que todo estaba perdido, pero la historia aún no ha terminado. Zack corrió tras el señor Lawson como si tratara de hacer lo imposible en el último momento, enmendar las cosas. Salió corriendo del coche, alcanzó al anciano en el estacionamiento y se detuvo a unos pasos de distancia. «Señor Lawson», dijo, ya no en un tono agresivo, sino contenido e incluso suplicante. «Yo entiendo que no quieras escuchar excusas, pero tengo que decir, lo siento. Realmente me avergüenzo de todas mis palabras». El anciano se dio la vuelta e inclinó ligeramente la cabeza. Había coches de visitantes aparcados cerca, pero un detalle que llamó la atención fue un lujoso modelo deportivo, cuyas puertas ahora se abrían para otro invitado VIP. Toda la imagen se funde en un testimonio silencioso de lo ricos que pueden ser los propietarios de coches de lujo y lo patético que parece quien juzga a los demás por su ropa. Zack titubeó. Solo estaba haciendo mi trabajo y supongo que me pasé de la raya. No pensé que pudiera ser tú quien... El anciano entrecerró los ojos, escuchando atentamente estas palabras. Vio que las manos de Zack temblaban, aunque el guardia intentó ocultarlo. «Lo entiendo todo», dijo finalmente el señor Lawson en voz baja pero clara. Zack se quedó paralizado, sin esperar que el anciano respondiera. Intentó buscar la más mínima posibilidad de perdón, pero en el rostro del señor Lawson solo se veía una serena firmeza. «Lo siento», repitió Zack. «Si hay una manera». El anciano abrió ligeramente las manos como para indicar que ya no podía ayudarlo de ninguna manera. Luego cogió su bastón y avanzó hacia la salida del estacionamiento. «¡Esperar!», gritó uno de los empleados corriendo tras él. Resultó ser Jackson Collins. «Señor Lawson, nos gustaría...». El anciano no se giró. Caminó con confianza dejándolos atrás. «Eso es todo», gruñó Jackson. Se fue. Zack y Jackson estaban parados cerca del estacionamiento, viendo al señor Lawson desaparecer lentamente por la esquina de la calle. «¿Y ahora qué?», preguntó Jackson confundido. «Si decide castigarnos, el salón está condenado. Y si decide no castigar», Zack sugirió en voz baja. «Quizás sea demasiado orgulloso para vengarse». Se quedaron allí un rato, esperando que el anciano regresara, pero no regresó.
tuvieron que regresar con la cabeza gacha al salón donde la presentación estaba en pleno apogeo. Los periodistas paseaban entre los coches relucientes y los clientes contemplaban las modelos. Adrián y el resto del personal fingieron que todo iba según lo previsto, dando sonrisas falsas y respondiendo preguntas sobre especificaciones técnicas. Ninguno de los invitados tenía idea de qué tipo de tormenta acababa de arrasar este salón, pero el personal sabía que todo lo que estaba sucediendo no era más que un fino adorno que podría ser destruido en cualquier momento por una verdadera tormenta cuando el señor Lawson decidiera hacer público lo sucedido. Unas horas más tarde, cuando la presentación había terminado y los periodistas se habían marchado, Blake, Adrian y Felton celebraron una reunión de emergencia en una pequeña oficina. Todos los directivos se reunieron para discutir la estrategia. Bueno, comenzó Adrian, celebramos el evento aparentemente sin escándalo, pero todos entendemos que el señor Lawson puede contactar a la junta directiva en cualquier momento, describir el incidente y entonces estaremos en problemas. Quizás deberíamos escribirle una carta oficial, sugirió Blake. Discúlpate, ofrece una compensación, no sé. ¿Qué podemos ofrecer al propietario de la marca?, preguntó Felton con mal humor. ¿Un descuento en el coche? ¡Qué ridículo! Bueno, no lo sé, dijo Blake. Tal vez deberíamos organizar algún tipo de evento benéfico en su honor, abrir un fondo para los veteranos de la industria automotriz o incluso podrías ponerle su nombre a todo el salón, dijo Adrián con cansancio. Sin su consentimiento todo esto no tiene sentido. Los directivos se miraron unos a otros, cada uno intentando encontrar una salida a la situación, pero nadie vio una solución obvia. Hasta donde yo sé, el señor Lawson es un hombre poco sociable, dijo Jackson de repente. Aparece rara vez, no participa activamente en los consejos, tiene su propia vida allí. Puede que no quiera hacer público este incidente. Tal vez, confirmó Adrián hoscamente, pero eso no cambia el hecho de que fue tratado humillantemente en su propio salón. Hubo silencio. Todos entendieron que no podían volver atrás en el tiempo. Las palabras dichas jamás podrán retractarse. Media hora después, la reunión terminó en nada. Cada uno seguía con sus asuntos, en el limbo, sin saber si mañana recibiría una carta exigiendo una explicación. Zack, sentado en la sala de seguridad, miró en silencio las cámaras de vigilancia. Repasó la escena. ¿Cómo entró el anciano? ¿Cómo fue detenido? ¿Qué frases despectivas él mismo pronunció? El rostro del guardia se torció de vergüenza y apagó la grabación. Pasaron los días. Nadie llamó de la oficina central, no llegaron cartas. El señor Lawson nunca volvió a aparecer. Poco a poco, el personal empezó a respirar aliviado, decidiendo que tal vez todo saldría bien. Pero el sentimiento de culpa y vergüenza se cernía sobre ellos como una nube oscura. Un día, un representante del Servicio de Seguridad Corporativa pasó por el salón. Vino por su cuenta, pero Blake temía que fuera una prueba. Afortunadamente, no había ninguna indicación de que el señor Lawson hubiera denunciado el incidente. Una semana después, el departamento de marketing comenzó a preparar un nuevo evento y todos se relajaron un poco. Zack incluso empezó a pensar que de alguna manera había sido perdonado por este episodio, pero al mismo tiempo sentía que ya no había una base sólida bajo sus pies. El director del salón lo trató con frialdad y los empleados que vieron la escena lo miraron con recelo. Él mismo estaba atormentado por su conciencia, recordando cómo gritaba insultos racistas. Y de repente, unos 10 días después de esa visita, llegó una carta oficial de la oficina central. Se informó que se había programado una auditoría en la sala de exposición de Williams & James Cars para verificar el cumplimiento de los estándares corporativos de servicio al cliente. La firma del señor Lawson no estaba allí, pero todos entendieron que esto no era casualidad. Bueno, dijo Adrián llamando a los gerentes, estamos bajo estrecha vigilancia. Prepararse. ¿Y si no pasamos?, preguntó Emily. Esto significa que el salón cerrará por reorganización y la mitad del personal será despedido. Zack se quedó cerca y permaneció en silencio.
Comprendió que lo primero que observarían los inspectores sería el trabajo del servicio de seguridad y las quejas de los clientes por mala educación. Y este incidente no fue solo una grosería, fue un insulto abierto a uno de los copropietarios. El día de la inspección, el ambiente en el salón era tenso. Todos intentaron mostrarse ejemplarmente educados. Los inspectores recorrieron el lugar, hicieron preguntas, revisaron la documentación y hablaron con los gerentes. Todo parecía ir más o menos bien hasta que uno de los inspectores preguntó directamente: «Dime, ¿has tenido algún conflicto con clientes últimamente? Quizás alguien se quejó de la mala educación del personal». Hubo silencio en la habitación por un momento. Todos sabían lo que estaba pasando, pero tenían miedo de admitirlo. Finalmente, Adrián, reuniendo todo su coraje, confesó: «Sí, hubo una situación. Los inspectores registraron los detalles y aclararon si había testigos presentes. Zack sabía que tarde o temprano saldría a la luz exactamente a quién estaban insultando. Pero nadie se atrevió a pronunciar el nombre del señor Lawson en voz alta. Pronto, los inspectores se retiraron a la sala de conferencias para discutir los resultados. Los directivos se preguntaban cómo terminaría todo. Blake le susurró a Adrian: «¿Crees que sabían que era el dueño?» «Quizás», suspiró Adrián, «o tal vez no, pero el resultado es el mismo. Hemos violado todos los estándares, humillando a una persona por su apariencia y características raciales». Pasó casi una hora. Cuando los inspectores regresaron, su líder anunció el veredicto. El servicio de seguridad del salón y parte del personal directivo actuaron de forma inapropiada hacia uno de los visitantes, quien claramente sufrió discriminación. Hemos recibido confirmación de fuentes internas. En el futuro próximo se realizará una evaluación adicional de la competencia de los empleados. Al oír esto, los gerentes se pusieron pálidos. Todos se dieron cuenta inmediatamente de que su destino estaba en juego. «Elaboraremos un informe y lo presentaremos a la junta directiva», dijo secamente el inspector. «Hasta entonces, os aconsejo que establezcáis una cultura corporativa». Con estas palabras se marcharon los inspectores. El personal permaneció inmóvil como una estatua, en completo shock. Zack suspiró y, sin despedirse de nadie, se dirigió a su puesto de guardia. Pasó otro mes. Todavía no había noticias del señor Lawson, pero circulaban rumores. Algunos decían que la junta directiva iba a cambiar la gestión del salón. Otros aseguraban que el señor Lawson no iba a provocar un escándalo porque no quería publicidad. Otros creyeron que el anciano les había dado una lección y que no los castigaría más si sacaban las conclusiones correctas. Con el tiempo, la atmósfera en el salón comenzó a cambiar. Los gerentes se volvieron más cuidadosos en sus expresiones y los guardias de seguridad recibieron capacitación especial sobre cómo evitar la discriminación. El aire allí parecía estar impregnado de la conciencia de cuán rápidamente uno podía encontrarse al borde del desastre si juzgaba a una persona por su ropa y el color de su piel. Zack continuó trabajando, pero de una manera completamente diferente. Cada vez que llegaba un visitante, él trataba de sonreír y ayudar. Incluso, aunque alguien no pareciera tan rico, no hizo ni un solo comentario sarcástico. No quedaba en él ningún rastro de su anterior arrogancia. Una noche, cuando el salón estaba a punto de cerrar, Zack salió a cerrar la puerta. En el umbral, vio la silueta de un hombre con una gorra de béisbol. Mi corazón dio un vuelco. El hombre se parecía al mismo anciano, solo que más joven. Pero al observarlo más de cerca, resultó que solo era un transeúnte. Zack miró hacia abajo y se dijo en voz baja: «Ese anciano, el señor Harold Lawson, me enseñó más que todo el entrenamiento de toda mi vida». Al recordar cómo el anciano había soportado en silencio los insultos y luego había demostrado quién era, Zack sintió un extraño sentimiento en su alma. Una mezcla de vergüenza y gratitud por la lección que ahora permanecería con él para siempre. Las luces del salón se apagaron gradualmente, las presentaciones terminaron y los clientes se fueron. Lo único que queda es el residuo de aquel día, cuando las personas estaban tan seguras de su propia rectitud e inaccesibilidad y al final cayeron postradas ante la dignidad de un anciano silencioso. Ya nadie intentaba poner excusas, todos admitieron internamente que se habían comportado de manera indigna,
poniendo la riqueza y el estatus por encima del respeto básico. Les quedó claro que cualquiera puede ser más influyente de lo que parece a primera vista y que la verdadera grandeza de una persona no reside en el oropel externo, sino en cómo se comporta cuando es insultada. A medida que pasaban los años, ese incidente se recordaba cada vez menos, pero la frase «este no es el lugar para ti», pronunciada por un guardia de seguridad ese día, se convirtió en un meme corporativo interno que recordaba a todos los empleados la importancia de las relaciones humanas, y cuando uno de los recién llegados se ponía demasiado arrogante, los veteranos del salón les susurraban en voz baja: «¿Estás tratando de repetir la historia del señor Lawson?». Al final todo se calmó, pero en el fondo, todos los que presenciaron aquella escena comprendieron que las semillas de conciencia y justicia sembradas por el anciano nunca desaparecerían. Quizás eso era precisamente lo que quería: irse sin decir palabra, dejándolos solos con su vergüenza y su miedo. Podría haber destruido este negocio de un plumazo, pero no lo hizo. Simplemente demostró que la verdadera dignidad no necesita declaraciones ruidosas. Habla por sí solo con su presencia silenciosa. Y cuando uno de los antiguos empleados volvió a ver a un hombre con ropa andrajosa en los pasillos del salón, no se permitió una sonrisa burlona ni un tono de disgusto, sino que simplemente preguntó con calma cómo podía ayudar, porque esa experiencia de tener al mismísimo dueño frente a ellos los cambió a todos. Quizás el señor Lawson vino vestido así a propósito para ver su verdadera actitud. O tal vez era simplemente su apariencia habitual, un hombre que había subido todos los escalones de la escala profesional y no necesitaba presumir. En cualquier caso, esta historia tiene un final. La justicia ha triunfado. Cualquiera que recordara cómo el anciano atravesó con calma el desafío del ridículo y los insultos, aprendió una lección para la vida. Y esta lección sonaba muy simple: la apariencia y el estatus aún no hablan de la grandeza humana, y si solo respetas a los grandes nombres, puedes pagar caro tu ceguera. Muchos dijeron después: es como un fantasma de la conciencia que apareció en el momento más inoportuno para ponernos a prueba. Y todos admitieron que habían suspendido la prueba, pero en cada derrota puede haber una victoria oculta si logras aprender las lecciones correctas de tus errores. Quizás por eso el señor Lawson no los eliminó, no los privó de sus trabajos ni los avergonzó públicamente. Él decidió darle una oportunidad. Y como dijo uno de los directivos, un año después, recordando aquel incidente: la verdad siempre avanza lentamente, pero llega a tiempo.